Continuamos con propiedades coligativas. Ahora vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Vamos con el ejercicio número 2 de la guía de propiedades coligativas. Tenemos una solución formada por 150 gramos de hexano y 300 gramos de heptano. Sabiendo que la presión de vapor pura del hexano es 153 milímetros de mercurio y la presión de vapor pura del heptano 45,5, calcular la presión parcial y total del sistema. O sea que los datos que tenemos son la masa, la fórmula y la presión de vapor pura, tanto para el hexano como para el heptano. Todos esos datos. Las incógnitas del problema son presión parcial de cada gas y presión total del sistema. Lo primero que debemos darnos cuenta es si es una solución formada por sustancias volátiles o si es una solución formada por solutos no volátiles. Nos damos cuenta de eso por la presión de vapor. Cada uno de los componentes de la mezcla tiene su presión de vapor, es decir, tiene una presión de vapor medible y por lo tanto son volátiles. Las moléculas de ambas sustancias van a pasar del estado líquido a gaseoso. Es decir, que se va a formar una fase gaseosa por encima del líquido que va a tener una mezcla de dos gases, hexano y heptano. Por lo tanto, va a haber presión parcial de hexano y presión parcial de heptano. Y por supuesto una presión total. O sea que se cumple la ley de Raoult, donde la presión de vapor de la sustancia A es igual a la fracción molar de la sustancia A por la presión pura de esa sustancia. Es decir, que vamos a calcular eso para el hexano y para el heptano. Presión de vapor del hexano en la mezcla igual a fracción molar del hexano por la presión pura del hexano. Lo mismo para el heptano. Necesitamos la fracción molar, pero no la tenemos como dato. Recuerden que fracción molar de A es igual a número de moles de A sobre número de moles totales. Y a su vez, los números de moles son iguales a la masa sobre el peso molecular. Tenemos la masa, nos faltaría solamente calcular el peso molecular de cada una de las sustancias. Vamos a realizar algunas cuentas. Número de moles del hexano. 150 gramos dividido 86 gramos por mol, que es el peso molecular justamente del hexano. Gramos con gramos se simplifican y me quedan moles. 150 dividido 86, 1,744 moles. Usamos 3 decimales para ser lo más exactos posibles. El mismo cálculo lo repetimos para el heptano. 300 gramos de heptano dividido 100 gramos por mol, que es el peso molecular del heptano, lo calculamos con su fórmula, igual a 3 moles. Gramos con gramos se simplifica. Pasamos a calcular ahora ya la fracción molar del hexano. 1,744 moles de hexano dividido los moles totales. Sumamos eso más 3 moles de heptano nos da los moles totales. Moles con moles se simplifican y obtenemos que la fracción molar del hexano es igual a 0,368. Calculo la fracción molar del heptano y obtenemos un valor de 0,632. También podríamos haber hecho 1 menos este valor, que es la fracción molar del hexano, para obtener la fracción molar del heptano, dado que son dos componentes en la mezcla. Recuerden que la suma de estos dos no tiene que dar 1. La presión de vapor del hexano en la mezcla va a ser igual a su fracción molar por su presión de vapor pura, 153 milímetros de mercurio. Fíjense que fracción molar no tiene unidad, es adimensional, por lo tanto la única unidad que me queda es milímetros de mercurio. Presión de vapor del hexano en la mezcla igual a 56,3 milímetros de mercurio. Repito el cálculo para el heptano con la fracción molar del heptano y la presión pura de vapor del heptano. Eso nos da un resultado de 28,76 milímetros de mercurio. Entonces, estas dos que hemos calculado acá son las presiones de vapor en la mezcla, es decir, la presión parcial que va a ejercer el hexano en la fase gaseosa y la presión parcial que va a ejercer el heptano en la fase gaseosa. Ahora vamos a calcular la presión total. Se cumple la ley de Dalton porque son gases en esa fase y por lo tanto decimos que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Presión total va a ser igual a presión parcial del hexano más presión parcial del heptano. Reemplazamos los valores con los que calculamos recién y obtenemos la presión total del sistema. 85,6 milímetros de mercurio. Fíjense que la presión de vapor en ambos casos, por ejemplo el hexano originalmente era 153, disminuye a 56.
y la del heptano, que era 45, disminuye a 28. Se cumple que hay una disminución de la presión de vapor. La presión total, entonces, la presión parcial del heptano y la presión parcial del hexano. Tenemos todos los resultados que nos pide el problema. Por lo tanto, elaboramos una respuesta. La presión parcial que ejerce el hexano es de 56,3 milímetros de mercurio y la del heptano es de 28,76 milímetros de mercurio. La presión total del sistema es 85,06 milímetros de mercurio.